Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. ¿Qué hay detrás de las noticias? Informes y desinformes, según qué medio estés leyendo, digamos, de los medios que hoy dan la información o trabajan con la contrainformación. Ustedes saben que se está trabajando a la mitad de la capacidad en la industria. Hoy hemos decidido compartir con ustedes con Ariel Aguilar. ¿Quién es Ariel? Bueno, te cuento. Ariel es el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines. Se dice CIMA, Cámara Industrial Manufacturas Afines. Es además vicepresidente de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina. Tiene una larga historia la cejera, ¿no? Tiene una historia que se remonta incluso, si vos querés, empezar a seguirla a tiempos de Bell Herbert. Y estamos hablando de un movimiento de mirada económica y política en la época de Juan Domingo Perón. ¿Cómo estamos hoy, Ariel? Bienvenido, gracias. Omar, muchísimas gracias por el espacio, y no en muchos lugares me hacen referencia, si bien cejera es una parte de lo que fue la CGE, un desprendimiento en su momento. Muy antiguo, sí, estamos hablando. Pero la referencia a la CGE, que fue aquel movimiento que don José Bell Herbert armó para juntar al empresariado nacional en aquel viejo proyecto que tuvo Perón siempre de esto del capital y el trabajo nacional, que todavía no pudimos concretar y que ojalá algún día podamos concretar. ¿Cuál es la situación de la industria en este momento? Sabemos que hay un enorme caudal de despidos, sabemos que hay mucha negociación por evitarlo, estamos en momentos donde hay un gran esfuerzo por muchos industriales en evitar los despidos, ¿no? ¿Cómo están viendo el escenario? Incluso en un momento electoral que se aproxima, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le preocupa? Mira, Omar, el escenario está jugado porque el proyecto que vino a llevarse adelante está casi, yo creo, en el final. Yo creo que estamos en la etapa de tratar de pasar esto, decimos 7 u 8 meses, y cuando uno analiza, vos decías recién, ¿no?, que la mitad de las máquinas en la Argentina hoy están paradas. Y eso es un hecho contundente porque da 56,4 el promedio de toda la industria. Pero vos tenés sectores que generan mucha mano de obra, como el textil, que está en el 32%, el automotriz está en el 24%, el cuero, el nuestro, el calzado, si querés, está alrededor del 40%. Con lo cual decimos que 6 de cada 10 máquinas están paradas. Entonces, este es el escenario que hoy tenés, y no es una casualidad, sino que es producto de caída de consumo, suba de importaciones, tarifas con las que es imposible producir y un esquema de tasas que claramente no priorizan lo productivo, sino lo financiero, ¿no? Me gustaría, si podés explicarle a quienes están mirando esto, cómo es el tema del negocio ahora en la industria del cuero, ¿no es cierto? En una época nosotros exportábamos cuero en el zapato, en carteras, en cinturones, y podemos seguir enumerando los productos, ¿no? Hoy eso ha cambiado radicalmente. ¿Cómo es hoy la situación? A ver, el sector del cuero es un sector, las manufacturas del cuero, y lo quiero diferenciar, es un sector históricamente que ha tenido un buen mercado interno en contexto de crecimiento y demás, y hemos tenido mercados en el exterior importantes. Mira, en el año 2007 se exportaron $100 millones de manufacturas de cuero, no de calzado, hablo solamente de las manufacturas del cuero. El 2007, que fue el pico. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque de todas maneras, y aún con el gobierno anterior, el desafío era ir avanzando en las exportaciones, correcto. Y en la Argentina, históricamente, el 90% de los cueros se exportan en estado terminado, sin manufacturar, o sea, con un primer proceso determinado. Y el 10% se destina a las manufacturas. El desafío es ir creciendo en esta cuenta del proyecto de país inclusive que tenés, ¿no? Esto lo decía Belgrano, hay que exportar los zapatos y no el cuero. El problema es que nos encontramos ahora es que las exportaciones no llegan a $20 millones de manufacturas, pero además tenés un gobierno que nos plantea que los cueros se puedan exportar como hace 200 años, salado. Nos está planteando sacar los derechos al cuero, con lo cual también destruís la industria curtidora, ¿no? Digo, en vez de avanzar en la discusión de lo que genera en términos de redistribución del ingreso, avanzar en las cadenas de valor, el gobierno nos plantea poder exportar los cueros crudos. Este es el problema que hoy tiene la cadena de valor del cuero y que explica que no, y por eso cerraron 100 fábricas en nuestro sector, perdimos 3.500 puestos de trabajo en nuestro sector, calzado perdió 11.000, las curtiembres perdieron otros 3.500 puestos de trabajo, solo una cadena de valor.
Esto se explica por caída de mercado interno y porque no hay mercados en el exterior. ¿Hay alguna autodefensa del sector o hay que esperar que esto cambie, resignarse, esperar y seguir esperando? Nosotros como dirigentes es muy difícil, ¿no? Lo que te digo. No, mira, como dirigente nosotros tenemos la responsabilidad de esto que yo te digo a vos. Te lo puedo decir con la tranquilidad que lo digo en cualquier medio, porque todos se lo hemos ido a plantear al gobierno. Yo me he reunido con Cabrera, me he reunido con Sica, me he reunido con todos. Yo digo que este es el gobierno cafetero. Te da muy ricos cafés, un café, 2 cafés, pero las importaciones las tengo arriba, la tasa la tengo al 70, me cerraron 100 fábricas. Entonces, por más que hagamos reuniones, porque es mi responsabilidad como dirigente de ir a decirle acá está sucediendo este problema. Totalmente, hay que resolverlo. Y cuando y salimos y lo decimos, acá está sucediendo esto, pero primero se lo decimos al gobierno. Claramente es una ecuación que al gobierno no le preocupa demasiado, porque nos propuso, como a muchos sectores, reconvertirnos. Aquella reconversión productiva que hoy abrió una cantidad de cervecerías como en los 90 abrió una cantidad de canchas de pádel. Ariel Aguilar, cuando ustedes se juntan a nivel del escenario, ¿no? y empiezan a proyectar lo regresivo, falta tanto tiempo, viene la elección, podrá haber un cambio de gobierno. Hoy la proyección es que inexorablemente va a una derrota este gobierno. Hoy habrá que ver los próximos tiempos. Con la inyección que se lanzó en estas horas, con el Fondo Monetario, las medidas de precios cuidados, lo cual es algo que se va a derrumbar según quien está hablando, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿ustedes están haciendo un proyecto de recuperación de la industria pensando en un escenario con un nuevo cambio de gobierno, un nuevo plan económico? ¿Ya lo están trabajando? No, eso? Pero claramente, porque además ya nos planteamos, y de hecho se lo estamos planteando a los diferentes candidatos opositores. A ver. Lo que queremos es tipos comprometidos, con la industria, con la redistribución del ingreso, con un esquema de salarios que no sean a la baja, porque eso funde a las pymes, porque destruye el mercado, con un esquema, retrotraer las tarifas un año atrás, plantearnos un esquema de segmentación del universo pyme, administrar el comercio exterior, que decía nuevamente, no cerrar la frontera, una mentira que instalaron para poder abrir más todavía. Estaban cerradas la frontera, mentira. Yo tengo los números de mi sector y me entraban 20 y pico millones de artículos en el 2015 y hoy tengo 53 millones de artículos. El problema lo tengo ahí. No en no querer competir, sino que vos me inundaste en un mercado que se cayó, me lo inundaste en importado. Totalmente. Entonces, hay algunas medidas iniciales que sabemos que tienen que ser un compromiso. Y yo le planteo, y ya lo hablo en términos políticos porque creo que hoy el empresario pyme es un sujeto político y si no lo es, lo tenemos que transformar en un sujeto político, capaz de ser parte de los programas de gobierno en términos productivos. Así debería ser. Así debería ser. Y yo lo que le planteo a muchos candidatos con los que me reúno y con los cuales compartimos espacios políticos, yo no tengo ningún problema con la unidad. Hagamos unidad hasta que duela, dice la frase. Yo no tengo ningún problema. Hagamos espacio de unidad, con un compromiso firmado. Y el que saca los pies del plato se va. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque acá podemos olvidarnos un montón de cosas, pero ese compromiso hoy es con la industria, con el trabajo, con la producción, con la redistribución del ingreso, eso no se negocia más. Porque después van al Congreso y me quieren votar el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur que me entrega la industria, me votan presupuesto con la industria para abajo, ¿sí? Entonces digo, quiero ese compromiso hacia los candidatos que claramente hoy todos dicen que lo van a hacer. El tema pasa porque algunos sabemos que efectivamente lo hicieron y otros dicen que lo van a hacer. Ariel, me quedan unos 5 minutos y como yo siempre lo digo en broma y también en serio, es mucho tiempo. El empresariado, esta parte del empresariado nacional, no el empresariado de la timba, ¿está aprendiendo en términos políticos a hacer su autodefensa y empezar a proyectar su intervención política? La verdad que la pregunta es excelente porque es el desafío nuestro y lo que venimos. Mira, si no lo hacemos no tenemos destino. Y durante muchos años no se hizo. Te voy a dar un ejemplo. Y yo lo cuento, esta anécdota la conté en un par de lugares porque fue así. En el 2015 hablamos, salimos, nos dimos cuenta que, muchacho, te puede gustar una cara de un candidato, ¿no? Pero no se negocia en la producción y el trabajo. Y fuimos a la fábrica y hablamos con los trabajadores y hablamos con las pymes. Hicimos todo un trabajo que fue importantísimo del empresariado, comprometiéndose, diciendo, che, este candidato no habla de industria, este sí. Hablemos de esto. Y un chico de unos 20 años dijo, preguntó, ¿pero qué? Si gana el gobierno de Macri, ¿no vamos a fabricar más sartenes? Estábamos en una fábrica de sartenes. Y yo ahí me di cuenta que se perdía esa elección. Ese chico tenía 22 años. A los 12 años salió del colegio. Claro. Salió del colegio, naturalizó estudiar, naturalizó la facultad, tenía trabajo y tenía una moto.
Ninguno de nosotros fue capaz de hacer esa militancia que explica que no es gratuito ni fabricar una sartén, ni una camisa, ni un satélite. Bueno, eso lo tenemos que aprender. Y esta es la etapa que viene ahora. Transformar a ese empresario en un sujeto político que defienda sus intereses, pero en el conjunto del crecimiento colectivo, es lo más importante y la etapa que se viene. Yo creo que si no nos equivocamos en eso, y creo que ya nos dolió bastante esto, nos cerraron 11.000 empresas, vivir el día a día, Omar, cuando vos tenés que recortar horas a un tipo que lo ves todos los días, ¿viste? Yo creo que si no entendemos que hay que transformar al empresario en un sujeto político, nos vamos a quedar en esto de la gremial y no vamos a sostener desde la política un proyecto que sea industrialista. Te hago de sobrepique la última pregunta como ya cierre. Ya estamos en el cierre. Se lo voy a dejar a Ariel, el cierre que yo habitualmente hago. ¿Hay condiciones de esta crisis, si logramos salir de ella, para empezar a construir un empresariado nacional distinto, con una capacidad política de intervención a ese otro empresariado con el cual hay que tratar de seguir remando juntos y discutiendo políticas, pero que está totalmente más proclive a estar en la especulación y en la timba financiera? Te juro que si no creyera que eso es posible, no le dedicaría ni le dedicaríamos un montón de empresarios las horas que le estamos dedicando a la parte política de toda esta cuestión, por lo menos de la parte empresaria. El 6 de diciembre hicimos toda una movida que fue Ni una pyme menos, en el cual un montón de cámaras con las cuales todos tenemos diferencia, fuimos al Congreso, presentamos un petitorio ante los diputados. El proyecto importantísimo también. Pero es que ¿sabés qué salió de eso? Una manifestación pedida por las pymes a los sindicatos industriales que presionaron a la CGT para que esa movilización del 4 se hiciera. Sí. No se había visto nunca una movilización de empresarios pidiendo una movilización y entregando un proyecto de emergencia pyme en el Congreso. Es una buena señal, sí. Es el camino, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar algunas diferencias de lado que tenemos desde la gremial y empezar todos a empezar a construir esta Argentina que crezca desde la industria. ¿Está bien? Esa es la responsabilidad que yo me debo y por la que muchos estamos trabajando. Y que también tenga la capacidad de autoprotegerse, ¿no? O sea, es muy particular el comportamiento del empresariado en Brasil, ¿no? Es otro país, es otro contexto, es otra situación en el escenario político que habrá que ver cómo evoluciona también en estos tiempos que vienen, ¿eh? Porque hay cambios. Pero hay una defensa de su producción diferente a nosotros. Pero hay una diferencia, Omar. La discusión que nosotros tuvimos en el 2008 fue, de la 125. Claro, totalmente. Brasil la discutió con la distribución de la renta del café con Getúlio Vargas. Sí, señor. Y decidió pasar esa parte de la renta del café a la industria y ponerle 50 años de proteccionismo, que hoy pareciera que el proteccionismo está mal. Entonces vos tenés la ventaja de haberlo hecho hace muchos años antes. Una acumulación enorme. Porque el peronismo por ahí lo que dio fue este crecimiento de industria liviana, mediana, algo de la industria pesada, pero toda esta otra parte, digamos, los 50 años esos que te lleva a Brasil de ventaja de proteccionismo y de decidir dónde va la renta, Argentina la dio cuando vino Cristina Fernández de Kirchner y discutimos la situación. Y son 50 años que además tienen todo unas placas de experiencias culturales y sociales sobre distintas generaciones empresariales que nos ganan en diferencia acumulativa en términos políticos, de intervención política, ¿no? Es que yo creo que entendieron que formar esa burguesía nacional, con la cual yo no me identifico del todo porque tampoco es una burguesía que podría estar en un esquema, en un escenario de un proyecto como el que pensó Perón. ¿Está bien? No podría pensarse igual. Tiene una concepción de clase muchísimo más elitista de lo que yo aspiro que tenga. Totalmente. Esta cuestión de esta burguesía nacional que queremos construir. Estamos de acuerdo totalmente. Pero ese es un motivo para abrir una segunda posibilidad de diálogo contigo, Ariel Aguilar, pronto. ¿Te parece bien? Omar, un verdadero placer. El placer es nuestro y espero que hayan tenido información, creo que sí, para sacar conclusiones propias y además para poder difundir esto, digamos, repartir esta difusión que es muy importante, estas luchas mano a mano, no confiarse mucho en las redes, porque además las redes a veces tienen los engaños, pero hay que difundirlo. Y los encontramos mañana. Gracias, Ariel Aguilar. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes.